Imagina que estás leyendo un informe médico, uno de esos de varias páginas. ¿Cómo puede una máquina saber que un fármaco que se menciona al principio causa un efecto secundario que se describe 6 frases después? ¿Cómo aprende a conectar los puntos cuando están tan separados en el texto? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que aborda precisamente este reto: cómo enseñar a las máquinas a entender relaciones complejas en textos largos. Una habilidad que, bueno, parece casi intuitiva para nosotros, pero que es una de las grandes fronteras para la inteligencia artificial. El material que tenemos entre manos es un artículo científico de investigadores de la Universidad del Sur de California y la Universidad Estatal de Michigan. Su título es Extracción de relaciones a nivel de discurso mediante graph pooling. Un título bastante técnico, ¿sí? Lo es, pero la idea que esconde es realmente potente. Ya verás. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar esa idea. Queremos entender cómo proponen una nueva arquitectura para que la IA pueda conectar esas ideas tan distantes y ver si su método es, de verdad, un atajo para que las máquinas sean más, no sé, perspicaces. Eso es. O sea, que no solo lean, sino que entiendan de verdad el fondo de lo que están leyendo. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Para empezar, el concepto clave es extracción de relaciones. A ver, no se trata solo de que una máquina encuentre palabras, sino de que entienda cómo se conectan. Por ejemplo, fármaco X causa efecto secundario Y. Mm, Esto, en una sola frase, parece sencillo, pero el artículo se centra en el nivel de discurso. ¿Qué significa exactamente? Que la respuesta no está, digamos, servida en bandeja. Exactamente. Significa que la relación no está contenida en una sola frase. Se construye a lo largo de varias, a veces de un párrafo entero. El ejemplo que usan en el artículo, la verdad, es perfecto para ilustrarlo. A ver, Para entender la relación entre el fármaco adriamicina y la enfermedad cistitis, es que es imprescindible leer un párrafo de 6 frases. La adriamicina se presenta al principio, como el tratamiento principal de un estudio. vale. Y luego el texto sigue, describe el procedimiento, la dosis y, finalmente, al cabo de varias frases, menciona que 24 pacientes abandonaron el estudio porque sufrieron una cistitis química grave. Claro, un modelo simple vería adriamicina y cistitis en el mismo texto, pero no podría establecer con seguridad que una causó la otra. Exacto. Podrían ser simplemente dos términos médicos mencionados en el mismo contexto y ya está. Precisamente. Un modelo que solo mira frase por frase o las palabras que están muy cerca nunca haría esa conexión causal. Se necesita una comprensión, digamos, global de todo el párrafo para poder inferir la relación. O sea que el problema es una especie de memoria a corto plazo de los modelos. Es como si se olvidaran del principio del párrafo cuando llegan al final. Es una analogía perfecta. Es que me pasa a mí constantemente. Empiezo a leer un artículo largo y para cuando llego a la conclusión ya he olvidado la premisa. Es frustrante para un humano. No me quiero ni imaginar para una máquina. Es una muy buena analogía. El término técnico es el campo receptivo de los modelos, especialmente de las redes neuronales de grafos, las GNNs, que son la herramienta que se usa para esta. Vale. Estas redes representan el texto como un grafo. Las palabras son nodos y las relaciones gramaticales son las líneas que los unen. El problema es que cada nodo solo ve a sus vecinos inmediatos. Y si la solución parece obvia, ¿por qué no simplemente expandir ese campo? Hacer la red más grande, más profunda, con más capas, para que pueda ver más lejos. Porque eso crea un problema nuevo, y diría que casi peor, que se conoce como sobresuavizado. Sobresuavizado. Sí. Imagina que cada nodo le va contando a sus vecinos lo que sabe. Si haces la red muy profunda, después de muchas capas, todos los nodos han hablado con tantos otros que su información se diluye. Acaban siendo todos muy parecidos entre sí, perdiendo su significado específico. Ah, claro. Es como si en una fiesta, después de hablar con 50 personas, todo el mundo acabase teniendo la misma opinión genérica sobre todo. Se pierde la información que los distingue. Entendido. Ni memoria de pez, ni una masa indistinguible de información. El equilibrio es complicado. Y aquí es donde proponen su solución. Un momento. ¿Me dices que para entender mejor el lenguaje se inspiraron en el procesamiento de imágenes? Pues sí. Eso suena completamente antiintuitivo. ¿Cómo funciona esa conexión? Pues fíjate, es la parte más brillante. La idea es el pooling y el unpooling, que es una técnica clásica en el análisis de imágenes por ordenador. Lo que proponen es un proceso de 2 pasos muy elegante. Primero, el pooling o agrupación. Ujú. El sistema toma ese grafo detallado que representa el texto con todas sus palabras
y lo comprime. Lo hace fusionando nodos que están relacionados, creando lo que llaman supernodos. O sea que el truco no es darle más memoria a la máquina, sino enseñarle a resumir. Es como si en lugar de leerse un libro de 500 páginas palabra por palabra, la IA aprendiera a leer primero los resúmenes de cada capítulo para entender la trama general. Exacto, esa es la idea. La genialidad está ahí, entonces. Totalmente. Es como alejar el zoom de un mapa de una ciudad. Dejas de ver cada calle y cada edificio para ver los barrios, los distritos principales. Esto crea un hipergrafo, mucho más pequeño, donde las distancias entre conceptos lejanos se aportan drásticamente. ¿Y en esa vista de pájaro? En esa vista de pájaro, la relación entre adriamicina y cistitis de repente se vuelve obvia y directa. Un momento. Eso suena muy bien en teoría, pero al alejar el zoom, ¿no se corre un riesgo enorme de perder detalles cruciales? Es el gran riesgo, sí. Si agrupo una frase como un estudio multicéntrico temprano en un solo supernodo que representa la idea de estudio, ¿no estoy perdiendo los matices de que era multicéntrico y temprano? Eso podría ser vital para entender el contexto. Esa es la cuestión fundamental. Y por eso la segunda parte del proceso, el unpooling o desagrupación, es igual de vital. Tiene que ser igual de inteligente. A ver, explícame eso. Porque si la información se pierde, ¿no? No es solo deshacer. Una vez que el modelo ha aprendido las relaciones en esa vista de gran angular, en el hipergrafo compacto, el proceso de unpooling restaura el grafo a su resolución original, devuelve cada nodo a su sitio. Ya. Pero lo hace con una ventaja crucial. Ahora, cada nodo individual está enriquecido con la información del contexto más amplio que aprendió en el estado agrupado. Ah, El nodo estudio ahora no solo sabe que es un estudio, sino que recuerda la información contextual de ser multicéntrico y temprano. Y lo más importante, ahora tiene una comprensión de cómo se relaciona con la cistitis que está a 6 frases de distancia. Ha ganado perspectiva. entiendo. Pero claro, todo esto depende de que la agrupación inicial sea inteligente. Si agrupa coche con azul y rápido, genial. Pero si agrupa coche con hipoteca, el sistema se vuelve loco. ¿Cómo se aseguran de que las agrupaciones tengan sentido? Aquí es donde el diablo está en los detalles, supongo. Por supuesto. La calidad de la agrupación lo es todo. Y aquí el artículo explora 2 métodos muy diferentes. Por un lado, está el Hybrid Matching, o HM. Y luego está su propia propuesta, el Close Matching, o CM. Vale, vamos a analizarlos. ¿En qué se diferencian? Piénsalo así. El Hybrid Matching es como un analista de redes sociales. No le importa de qué hablas, solo con quién hablas. Es un enfoque puramente estructural. Vale. Si 2 nodos en el grafo del texto tienen exactamente los mismos vecinos, el sistema asume que son funcionalmente iguales y los fusiona. Es una lógica de conectividad pura, matemática. ¿De acuerdo? Es un método basado en patrones, no en el significado. ¿Y el otro? El Close Matching es su gran innovación, y es completamente diferente. Es como un purista de la gramática. Ignora a los amigos de la red y se fija en la estructura de la frase. ¿Quién hizo qué a quién? O sea, se inspira en la lingüística. Exacto. La idea es fusionar palabras que son modificadores, como adjetivos o artículos, con sus núcleos, que son el sustantivo o el verbo. Pero, y esto es lo importante, manteniendo siempre intactas las partes esenciales de una cláusula, el sujeto, el verbo y el objeto. Dame un ejemplo. Usan el de a study was performed, o sea, un estudio fue realizado. El close matching fusiona a con study porque es su determinante y was con performed porque es su verbo auxiliar. Ya veo. Así simplifica el grafo a la relación esencial, study, performed. Elimina el ruido gramatical y preserva el núcleo del significado. A ver, el close matching suena, en teoría, mucho más inteligente para el lenguaje. Es como si entendiera de gramática de verdad. Pero eso mismo me lo hace parecer más frágil. Se basa en que el análisis gramatical previo sea perfecto. ¿Qué pasa si ese análisis falla? El propio artículo menciona que en uno de los conjuntos de datos que usaron faltaban algunas conexiones gramaticales. El grafo de entrada era imperfecto. Es una crítica muy acertada. ¿Y es una tensión que los propios resultados del estudio reflejan? Sí. Entonces, ¿me estás diciendo que su gran innovación lingüística, el close matching, solo funciona de verdad con datos de laboratorio perfectos? Es como un coche de carreras que solo funciona en un circuito impecable, pero que en una carretera del mundo real llena de baches se atasca. Bueno, Porque si es así,
no tendríamos que volver al método más tonto, pero seguro, el hybrid matching. Es una tensión real, sí. Lo que los datos muestran es que el close matching obtiene resultados excelentes, a veces incluso mejores que el hybrid matching, lo que valida su enfoque lingüísticamente. Vale. Cuando el grafo de entrada es de alta calidad, entender la gramática da una ventaja clara. Sin embargo, tal como dices, el hybrid matching demuestra ser más robusto precisamente en ese escenario imperfecto. Claro. Como no depende de la calidad de las etiquetas gramaticales, sino de la conectividad general, es más tolerante a fallos. No hay una única solución perfecta. La mejor estrategia puede depender de la calidad de los datos de entrada. La teoría es brillante, no hay duda. Pero yo siempre soy escéptica hasta que veo los resultados. ¿Funciona esto en el mundo real o es solo una idea elegante en un laboratorio? ¿Qué dicen los datos? La figura 5 del artículo, donde comparan el rendimiento según la longitud del texto, me parece clave aquí. Y esa gráfica es la prueba definitiva de su hipótesis. Los resultados son bastante concluyentes. En los dos conjuntos de datos que utilizan, su marco de pooling a unpooling supera sistemáticamente a los modelos base que no usan esta técnica. Pero lo más importante, como bien dices, es lo que muestra esa figura 5. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que destaca? Que la ventaja de sus modelos es significativamente mayor en los textos más largos y sobre todo cuando las entidades relacionadas están más separadas en el grafo. Ah, vale. Es decir, cuando el problema de la dependencia a larga distancia es más agudo, su solución brilla más. Esto confirma directamente su tesis. No es solo una mejora general, es una mejora específica y muy potente para el problema que se propusieron resolver. Vale, eso es un punto fuerte, lo admito. Aún así, hay una parte del estudio que me genera dudas. En otra de sus pruebas, experimentan con lo que llaman un pooling agresivo y un pooling aleatorio. Sí. El aleatorio, como era de esperar, no mejora nada, pero el pooling agresivo, donde fusionan nodos de forma mucho más drástica, a veces mejora los resultados y a veces los empeora. Es cierto. ¿No sugiere esto que el método es muy sensible y terriblemente difícil de calibrar? Parece que encontrar el punto justo de agresividad en la agrupación es crítico. Un mal ajuste podría llevar a una pérdida de información catastrófica y empeorar el rendimiento. Me da la impresión de que es un sistema potente, pero con un equilibrio muy delicado. Totalmente. Y ese es un punto muy importante que los autores también señalan. Esto subraya que la calidad y la intensidad de la estrategia de pooling son fundamentales. No es una solución mágica que funcione siempre con solo aplicarla. Ya. Demuestra que ser demasiado agresivo, especialmente con el método lingüístico, el CM, que ya de por sí simplifica mucho, puede ser contraproducente y eliminar información vital. Entonces no es una solución definitiva. No, la conclusión no es que el método sea frágil, sino que la estrategia de agrupación es un hiperparámetro clave del modelo, algo que hay que ajustar con precisión. El marco general de agrupar y desagrupar funciona de maravilla, pero la forma óptima de hacerlo sigue siendo un área abierta a la exploración. De acuerdo. Creo que tenemos una imagen bastante completa. Entonces, ¿con qué ideas clave nos quedamos de este análisis? Primero, que para que la IA entienda de verdad un texto largo, no basta con leer palabra por palabra. Necesita alejar el zoom. Eso es, para ver la estructura general. El bosque en lugar de solo los árboles. Segundo, que este marco de pooling, un pooling, es una estrategia muy eficaz y computacionalmente inteligente para lograrlo. Permite a los modelos conectar puntos distantes sin necesidad de arquitecturas excesivamente complejas. Y así evitan problemas como el sobresuavizado. Exacto. Tercero, que diseñar métodos de agrupación específicos para el lenguaje, como su close matching, es una vía muy prometedora. Es un enfoque más inteligente, ¿no? Más cercano a cómo la analizaría un humano. Sí, aunque hemos visto que tiene sus contrapartidas, como esa sensibilidad a datos de entrada que no sean perfectos. Cierto. Y finalmente, la prueba más sólida es que el método brilla justo donde más se necesita, en documentos largos y complejos donde las pistas están esparcidas a lo largo de párrafos enteros. Cuanto mayor es el desafío, más valiosa es la solución. Y esto nos deja una reflexión final. El artículo se centra en el dominio biomédico, donde las consecuencias de entender correctamente un informe son enormes, claro. Desde luego. Pero si una máquina puede entender de forma fiable las relaciones de causa-efecto a lo largo de un documento de 50 páginas, las implicaciones van mucho más allá.
Pensemos en el análisis de contratos legales complejos, donde una cláusula en la página 3 modifica una obligación de la página 47. Uf, sí. O en informes de inteligencia, o incluso en la detección de campañas de desinformación sofisticadas, donde las narrativas no se establecen en un solo tuit, sino que se construyen poco a poco. La capacidad de conectar los puntos a esta escala podría cambiar fundamentalmente la forma en que interactuamos con grandes volúmenes de texto. Una idea muy potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Hasta la próxima.